Nuestra sesión anterior, pues nosotros platicábamos acerca de que las rocas de origen ígneo, las que pasaron por fuego, las que pasaron por una ignición, eh, había de dos tipos, las que se enfriaban adentro y las que se enfriaban afuera. Si logran salir al exterior, pues usualmente no tienen tiempo para separar sus contenidos minerales. Y eso tiene como consecuencia, pues, de que nos da como que rocas, pues, de un solo color, o alguien diría rocas feas, ¿no? Mientras que las rocas que logran enfriarse al interior de las venas del volcán, tal vez en la chimenea, tal vez en alguna mm, corriente interna del volcán, bueno, pues tienen tiempo de enfriarse poco a poco y eso tiende a generar estos cristales minerales. Decíamos de que tal vez, pues colores rosados nos indicarían tal vez una presencia de feldespatos o de moscovitas y que colores blancos tal vez también nos indicarían presencia de cuarzo en pequeños granos, ¿no? Y también colores oscuros tal vez nos estarían hablando de unas peridotitas o de hierro y de magnesio. Y nuestra siguiente sesión tal vez abundaremos un poco más en aspectos de mineralogía, ¿no? Pero mientras tanto, podríamos identificar estos dos tipos importantes de rocas. ¿Y por qué importantes? Bueno, pues porque la mayoría de las rocas que se encuentran en las plataformas continentales son de origen granítico. Eh, Quiere decir que enfriaron adentro. Y si bien es cierto que nosotros nos damos cuenta de que hay erupciones volcánicas, bueno, la gran mayoría de las rocas que se presentan en corteza continental tienen un componente félsico que los lleva a tener colores más claros y también tienen un componente de ser intrusivas y por eso tienen menos densidad eh, que las que se generan en el océano. Nosotros platicamos de que había rocas que se generaban debajo del océano y eran las de tipo basáltico. ¿Por qué de origen basáltico en el océano? Pues porque necesitan una mayor densidad para poder emerger debajo del agua. Y esa mayor densidad, bueno, pues da origen a que la corteza que está debajo del océano tiende a ser de tipo basáltico, mientras que la corteza que está debajo del continente sea de tipo granítico. Ok. Ahora, fíjense que más o menos hace unos 108 años, 107, 100, sí, 108 años, por decirlo de una forma, este científico que se llama Alfred Wegener, Alfred Wegener se le ocurrió esta idea un poco basada también en la idea de Edward Suez un poco antes, de que en algún momento los continentes que nosotros conocemos en la actualidad pudieron estar unidos. Y en su momento, pues él le llamó tal vez una deriva continental. Era un ingeniero geofísico alemán y de primera instancia como que no le dieron mucho crédito a Alfred Wegener. No le dieron mucho crédito porque plantearon una teoría que estaba un poco, pues simple, pero bueno, pues también fue hace ciento y pico de años, ¿no? Entonces, tal vez su planteamiento inicial decía que los planetas, que los continentes se movían, tal vez Europa era atraído, por decirles algo, hacia el Sol, mientras que América era atraída hacia la Luna, y que esa atracción hacía que América y Europa se estuvieran separando. Incluso, bueno, incluso hace 100 años, eso les pareció un disparate a mucha de la comunidad científica de aquel entonces y lo terminaron descartando de una forma pues hasta grosera, ¿no? Dijeron, pues eso es una tontería, eso no puede ser, ¿no? No creemos de que Europa sea atraída hacia el Sol y que América sea atraída hacia la Luna. Eh, pero él era un poquito terco y insistió con su teoría de que los continentes se estaban moviendo. Y eso de que los continentes se estaban moviendo le llamó deriva continental. Así como un barco está a la deriva y simplemente se está moviendo dentro del agua, bueno, pues él creía que también los continentes estaban un poco a la deriva y tenían un movimiento. Sin embargo, pues les decía, tal vez en la época de Wegener
no le hicieron mucho caso, lo tiraron tal vez de loco, como en algunas otras épocas han tirado de locos a otros investigadores, ¿no? Por ahí a Copérnico o a Galileo, bueno, pues incluso a Galileo pues tal vez le costó la vida el pensar de que nosotros éramos los que girábamos alrededor del Sol y no era al revés, ¿no? Gracias a Copérnico, bueno, pues ya nos dimos cuenta de que sí hay cosas distintas. Ahora, lo bueno que nos dejó Wegener pues es de que nos dejó planteada una idea y esa idea pues fue retomada por algunos otros investigadores. Y esos otros investigadores pues se dieron a la tarea de tratar de, pues de descartarla también y también de confirmarla. A veces de eso se trata, pues digamos, el método científico, ¿no? De, de que una idea la sometamos al escrutinio público y ese escrutinio nos va a dar datos a favor y en contra de lo que estamos pensando. Entonces, Wegener decía, bueno, pues es que los continentes se están moviendo, pero, pero bueno, pues evidentemente que hoy sabemos de que no es por la atracción del Sol ni por la atracción de la Luna. Eh, y eso dio origen a que tal vez algunos años después, Alexander Toit, él planteó la presencia de un gran continente que tal vez se llamaría la Euroasia. Y también llegó el nombre de Pangea, que más bien fue retomado a partir de las ideas de Wegener. Y Pangea significa pan, toda la tierra. Gea, ya ven que viene bueno, nosotros estamos en geología, significa tierra, pan de toda la tierra, Pangea. Pero fíjense que la idea de Wegener era que la Tierra estaba unida en la parte pues, ecuatorial y lo que hizo Alfred Wegener prácticamente es algo como que muy parecido a lo que tal vez ustedes hicieron cuando iban en la primaria, que tomaron un mapamundi o lo imprimieron, ese mapamundi, y recortaron el continente americano, recortaron el continente de África y lo empezaron a tratar de embonar. Y si bien es cierto que lo alcanzamos a ver, ese, esa posible embone de continentes, pues las cosas no son tan sencillas, ¿no? Fíjense, por aquí tenemos una imagen que nos muestra esos continentes y también nos muestra esta parte que platicamos la sesión anterior acerca de la dorsal centroatlántica. Y también no es la única que existe, ¿no? Mira, aquí hay otra dorsal en el Pacífico y resulta que también están las islas de Hawái, que son puntos calientes. Y también hay una dorsal por acá arriba, la dorsal de Juan de Fuca. Bueno, pues resulta que estas dorsales, mira, dorsal centroíndica, esas dorsales son las encargadas de generar nueva corteza oceánica y que nosotros decíamos de que esas dorsales tienden a empujar y a empujar y a empujar y a empujar a la corteza oceánica hacia ambos lados. Bueno, eso lo sabemos hoy, pero en la época de Wegener, pues no lo sabíamos, ¿no? Y, y no lo sabíamos porque no teníamos un mapa del fondo marino, o no tenemos un mapa, de hecho no lo tenemos, ¿no? Pero no tenemos una idea de la topografía marina. Hoy en día, bueno, ya la tenemos en base a sonares que emiten ondas y esas ondas penetran el agua marina y regresan con una cierta información. Y esos sonares nos permiten estimar la profundidad, decíamos, eh, mayor del océano, tal vez anden en unos promedio de 3.8 kilómetros, pero hay lugares donde hay fosas más profundas. Mira, incluso aquí lo alcanzamos a ver, fosa submarina centroamericana. Eh, y hay lugares en el que se observan presencia de volcanes submarinos o elevaciones mayores como la dorsal centrooceánica. Ahora, fíjate, hagámosle un zoom a esta pantalla, hagámosle un zoom aquí a la zona de nuestro país o de la Florida, y nos vamos a encontrar con esta imagen. Fíjate, honestamente es la misma imagen, nada más la hice un poquito más grande y por eso probablemente la veas un poco distorsionada. Son imágenes de las que vienen en el Tarbook. Fíjate que a pesar de que está distorsionada, sí alcanzamos a ver colores. Y lo estamos viendo tanto en esta parte de nuestro contexto de México y de Estados Unidos, y también en esta parte de África. Ahora, me gustaría que seas un poquito observador y que esos colores también te dan una impresión acerca de la profundidad. Mira,
Si te das cuenta, aquí estos colores de color café nos hablan de que tiene una mayor elevación hacia la zona de California, del Gran Cañón, de Sinaloa, y, bueno, todo nuestro Bajío, ¿no? Por León, San Luis Potosí y el eje neovolcánico central, y la sierra hacia Oaxaca y hacia Chiapas, ¿no? Bueno, ok. Pero también ves que hay otro color de color verde que nos habla de una gran planicie, pongamos hacia Tamaulipas, hacia la parte oriental de Nuevo León, eh, y, bueno, pues algunos estados de Estados Unidos como Florida, como Tampa, como Missouri, bueno, okay. Y lo vemos de otro color. Y de repente, pues todos tenemos en mente lo que es el continente. Y por aquí podríamos ver un azul que pues, nos habla de que ya es territorio oceánico, pero mira, esta zona como que está de azul clarito. Y ese azul clarito nos habla también de que si bien es cierto que está ya en zona de mar actual, pues no tiene una gran profundidad. Y el no tener una gran profundidad probablemente nos lleve a la idea de que esa zona, al no ser tan profunda, puede ser que en alguna otra época geológica estuvo expuesta a los rayos del sol. Y también nos hace pensar de que esto, que es una gran planicie, como la zona, te decía, de Tampa o de la Florida, o en nuestro caso, de Cancún, de Tabasco, de Mérida o Coatzacoalcos, bueno, pues esa zona en realidad no tiene una gran elevación, a pesar de que hoy podemos ir y visitarlo y vivir ahí. Eso es en el 2020, ¿no? Pero en alguna otra época geológica pudo estar inundado, porque son zonas bajas. Bueno, pues eso, ¿a qué pensamiento nos lleva? Pues nos lleva a la idea de que lo que hoy son los continentes, inclusive si no los movemos, podrían tener una configuración distinta si el nivel del mar subiera o si el nivel del mar bajara. Y eso es algo que tal vez no se alcanzaba a observar en la época de Alfred Wegener. Entonces Alfred Wegener lo que hizo fue, les decía, cortó los continentes, los trató de ir embonando y se dio cuenta de que se parecían, pero no embonaban del todo. Ahora, resulta que si, híjole, no puedo graficar a mano, entonces, aunque sea con alguna hojita, pues trataré de hacerte algún dibujo que podamos entender. Y yo creo que para eso lo voy a hacer aquí. Y mira, te voy a hacer un dibujito. Ahorita te lo muestro, aunque sea en la pantalla. Yo sé que eso no está muy bien. Pero pues, por alguna extraña razón, hoy no pude conectar la tablet. Bueno, mira. Eh, mira, te lo comparto. No se ve, sí se ve. Mira, ahí está. Eh, haz de cuenta que si nosotros le hiciéramos un gran corte a nuestro país, eh, si cortáramos nuestro país, pues tal vez hacia la zona de Guerrero, nosotros veríamos de que hay un ascenso muy fuerte de las elevaciones al llegar a la Sierra de Guerrero, al llegar a Iguala, al llegar a Chilpancingo, y que después se genera un pequeño remanso. Ese remanso es el que nosotros conocemos como Cuernavaca, ¿no? Allí en Cuernavaca llega todo el aire caliente del Pacífico y ese aire caliente termina por generar con unas condiciones pues muy agradables para pasar un fin de semana, ¿no? En Cuernavaca. Y después nos seguimos encontrando con el centro o con el eje neovolcánico y terminamos nosotros pues, tal vez por acá en la Ciudad de México. Ok. Ahora, si nos vamos hacia el otro lado, hacia el otro extremo, pues vamos a llegar hacia la zona de Veracruz, hacia, bueno, pues tal vez tendremos que pasar antes por la sierra de Río Frío, por la sierra de Puebla, y después terminaríamos llegando, les digo, a una zona plana de Veracruz. Y tal vez tú recuerdes de que en el en el Golfo de México, la pendiente no es tan fuerte, sino que es muy planita. Tal vez si tú has tenido la oportunidad de ir a las playas de Tuxpan o a las playas de incluso desde el puerto de Veracruz, que a veces van un poquito contaminadas, o hacia Coatzacoalcos, te darás cuenta de que es muy plano el mar, que avanzas
sobre todo te diría en Tuxpan, avanzas metros y metros y metros mar adentro y que no logras profundizarte. Y eso no nos pasa del otro lado, en las costas de Guerrero. En las costas de Guerrero caminas unos cuantos metros y ya te hundiste. Bueno, pues eso de que no te hundas hacia la zona de Veracruz, eh, pues nos hace pensar que si el mar bajara por, por efectos de cambio climático, o si el mar subiera por efectos de cambio climático, habría otra configuración de los continentes. Eh, Tú has escuchado en las noticias todos los días, o bueno, no todos los días, pero de vez en cuando lo mencionan en las noticias, que, que nuestro planeta se está calentando y que, eso sí, para que veas, una semana apareció una noticia en donde nos decían, es que un gran iceberg se desprendió del Polo Norte y ese gran iceberg se desprendió porque la temperatura está subiendo. Ahora, ¿qué consecuencia tiene que la temperatura suba? Bueno, pues de que los casquetes polares se empiezan a degradar y en lugar de tener un volumen tan masivo de hielo, pues se empieza a convertir en agua que puede circular a lo largo de todo el planeta. Y si esa agua puede circular, pues va a elevar un poco el nivel del mar. Al elevarse ese nivel, pues puede ser, yéndonos un poquito al extremo, puede ser que dentro de unos 50 años, pues lugares tal vez tan bonitos como Cancún o Miami o Nueva York se vean inundados por el calentamiento global y que los perdamos. E incluso tú recordarás que cada 2 o cada 3 años nos hablan de que Tabasco se inundó en época de lluvias. Bueno, pues resulta que al deshacerse los polos, aumentaría el nivel de agua y muy probablemente la zona de Tabasco también se pierda. Eso no está tan lejano, ¿eh? No está tan lejano como pongamos el que se abra la península de Baja California. La península de Baja California tal vez se va a abrir, se va a independizar geológicamente hablando del continente, tal vez dentro de algún 1000 o 2000 años, pero el que desaparezca Tabasco o que llegue a inundarse Cancún o que llegue a inundarse Nueva York o Florida, eso no está tan lejano, eso podría ser tal vez en unos 50, en unos 100 años, probablemente incluso hasta tú lo llegarás a ver, ¿no? Sobre todo si seguimos a un ritmo muy acelerado de calentamiento global. Ahora, decíamos, el calentamiento global tiene dos vertientes, ¿no? Una, la que es de parte del planeta y que está pasando, inclusive si no hubiera humanos, y otra, pues por la actividad que nosotros hacemos en la que nos hemos pues puesto a quemar todo el petróleo que tardó millones de años en generarse. Bueno, lo hemos quemado en los últimos 100, 150 años, ¿no? Entonces, bueno, por eso generamos calentamiento global. Bueno, ahora, esa plática acerca de las plataformas, este azul clarito que nos habla de una plataforma continental, bueno, pues eso lo podemos llevar a la idea de Wegener y resulta que este azul clarito también se presenta en la zona sur de Argentina y que ese azul clarito también se presenta en África, mira, en algunas zonas. Si te das cuenta, no se da de la zona del Pacífico, sino que se da del Atlántico. Y aquí, hacia el norte, también en Europa tenemos esos colores azul clarito. ¿Qué quiere decir? Que no son mares tan profundos entre Inglaterra y entre Irlanda, ¿no? O mira, si te das cuenta, también en el Mediterráneo no son mares tan profundos. Ahora, el que no sea mar tan profundo, aquí incluso nos pone una anotación Tarbuk, de que hay una plataforma continental. Eh, ¿Qué pasaría si no somos tan simples de unir los continentes actuales, sino que nos damos la oportunidad de bajar el nivel del mar y nos damos cuenta de que se genera un mejor embone a una profundidad distinta? Eh, Resulta que si embonamos nosotros los continentes a una profundidad de 900 metros del nivel del mar, los continentes embonan de mejor forma. Eh, y eso, bueno, pues se puede observar en esta imagen que tienes del lado izquierdo. Entonces, resulta que a veces tenemos que cambiar nuestra,
nuestra forma de pensar de que solamente lo actual es lo real, y podemos identificar que en algún otro periodo geológico el nivel del agua, al tener más frío, al tener más frío en un periodo geológico anterior, el nivel del agua estuvo más abajo. Y eso, pues, tiene como consecuencia de que, de que los continentes que existieron hace 300 millones de años tenían otra forma distinta de embonar. Bueno, ese es desde el punto de vista de orografía. Y es el primer punto de vista que tal vez comentamos, porque él es el más sencillo, ¿no? Es el más observable. Pero no es el único factor que nos hace pensar de que en algún momento estuvieron unidos, la orografía, sino que también hay un punto de vista desde el tipo biológico. Y desde el punto de vista biológico, pues resulta que hay algunos animales y hay algunas plantas, algunos helechos y algunos fósiles que provienen del Pérmico, que encontramos en diferentes regiones de los continentes actuales y que no sería tan fácil que pudieran migrar. Fíjate, por aquí alcanzas a ver a un esqueleto de un mesosaurio. Un mesosaurio es un reptil de los primeros existentes, y ese reptil tiene la característica de que se alimentaba de plantas de plantas y nadaba en ríos de agua dulce. Curiosamente, resulta que los restos del mesosaurio se han encontrado en zonas de Brasil y de Argentina, pero también se ha encontrado por allá por Sudáfrica, ¿no? Y si es un animal que solamente puede vivir en agua dulce, pues resulta pues muy curioso que lo encontremos en sitios separados por miles de kilómetros, del océano, donde evidentemente no podrían vivir, porque no podrían alimentarse de peces de agua salada o flora de agua salada. Entonces, bueno, esa es una primera idea. También hay helechos o, por decirlo de una forma sencilla, plantitas que solamente se han podido encontrar en esta región de Brasil y de Argentina y también en Sudáfrica. Y también te decía fósiles, o sea, tal vez organismos un poco más pequeños, tal vez restos de insectos que han existido en los dos lugares. Ahora, sobre las plantitas o sobre los helechos, te diría que esos helechos, para crecer tienen que, tienen que algunas aves posarse sobre esos helechos y llevarse el polen a lugares cercanos. Y eso lleva a trayectorias de polinización cercanas. Quiere decir que las aves vuelan en esta zona y generan ese tipo de plantas. Ahora, es difícil que una ave logre cruzar, una ave pequeña, logre cruzar todo el océano. Puede ser que una parvada lo logre hacer, pero no es lo mismo que una sola ave. Eh, la parvada probablemente avance, y las aves que ya salieron del continente con una cierta edad, pues mueran en el camino. Y probablemente solamente las nuevas logren llegar al otro lado, o sea, las que apenas van naciendo, ¿no? Pero resulta difícil de imaginarse, ¿no? Incluso de expresarlo. Entonces, lo más seguro es de que la mayoría de las aves que intentaran cruzar todo el océano terminarían por morir en el intento. Bueno, eso también nos hace pensar de que sería muy difícil que una serie de aves lograra polinizar desde Brasil hasta África. Y por eso decimos, bueno, pues es que estos helechos tuvieron que en algún momento estar en una zona o en una región unida. Eso es desde el punto de vista biológico, digamos el orográfico, el biológico. Ahora, hay otra evidencia que nos habla acerca de que esos continentes estuvieron unidos, y es que algunas montañas se parecen. Si te das cuenta, estas montañas que por aquí, a propósito, el autor Tarbuk nos los muestra un poco unidas, bueno, nos dice que hay algunas características muy similares en las montañas de los Apalaches, que son los que se encuentran en la región occidental de Estados Unidos, donde tal vez nosotros podríamos ubicar así mentalmente
estados de Estados Unidos, tal vez como Nueva York, como Washington, como Filadelfia, como la zona de Boston o Florida. Bueno, esa serie de montañas comparten características similares con las montañas que tiene en el occidente África o la zona norponiente de África. Y que resulta que esas montañas también tienen algunas características similares a las que encontramos en Inglaterra, en las Islas Británicas o en la zona de Irlanda, ¿no? Y de Groenlandia. Entonces, eso nos hace pensar de que en algún momento estuvieron unidas. Así como nuestras montañas de Guerrero y nuestras montañas de Chiapas se parecen. ¿Qué significa que se parecen? Bueno, pues en primera visualmente, tal vez pensando en hace 100 años, visualmente se parecen, pero si nos vamos a hacer un poco de exploración geológica y a identificar el tipo de rocas que tiene, pues nos daremos cuenta que son muy similares. Y eso también desde el punto de vista, pues, de paleontología, nos permitiría identificar que hay montañas que tuvieron un mismo origen, que se generaron hace la misma cantidad de años. Y recuerden que, pues, desde el punto de vista geológico, es hablar de millones de años, ¿no? Ahora, hay otra evidencia, además de la biológica y de las montañas, hay otra evidencia que nos habla acerca de que hay fósiles o restos de animales que se han encontrado en Argentina, en Tierra del Fuego, y que también se han encontrado en África. Y alguien diría, ¿a poco? A ver, ¿eso es cierto? O sea, ¿a poco hay restos de organismos polares en la India? Ah, caray, ¿y eso por qué, no? Si la India, pues mentalmente a mí me queda tal vez el recuerdo de que la zona de la India es una zona muy, muy caliente, ¿no? De donde pues, la gente, eh, pues tal vez usa incluso hasta camellos o cosas así, por todo el calor que hay en esa zona de pues tal vez, híjole, se me fue el nombre de la capital, pero bueno, sí podemos identificar a la India como una zona de calor. Entonces, ¿cómo es posible que ahí haya restos de organismos que vivieron en el Polo Sur? Y la realidad es de que a medida de que hemos ido entendiendo de mejor forma la tectónica de placas, pues ahora se puede asegurar que si bien es cierto que todos los continentes estuvieron unidos, no estuvieron unidos donde están ahora cercanos al Ecuador, sino que más bien estos continentes estuvieron unidos hacia el Polo Sur y que se fueron moviendo hacia el norte, es decir, se fueron moviendo hacia el norte y además se fueron alejando entre sí. Ahora, ese sentido del movimiento nos lleva a otra forma de pensamiento, ¿no? Que es parte de lo que nos toca hacer, ¿no? Imaginarnos el futuro. Eh, Esos continentes que estaban en el sur y que fueron subiendo, subiendo y que después se fueron alejando, pues eso, si lo seguimos llevando hacia el futuro, lo que va a seguir pasando es de que se van a seguir moviendo hacia el norte y que posiblemente algún día se encuentren del otro lado. Es decir, posiblemente algún día la zona de California y de Hawái llegue a encontrarse con Japón, pero eso va a pasar dentro de algunos millones de años. ¿Por qué? Pues porque tardó 300 millones de años en ocurrir ese movimiento. 300 millones de años, es un montón de tiempo. O sea, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme eso, ¿no? 300 millones de años. Bueno, evidencia glaciar se llama esta. Restos de rocas y restos de suelos de origen glaciar. Bueno, y resulta que hay otra evidencia, yo creo que un poco hasta más poderosa, que nos habla acerca del magnetismo. El magnetismo, los estudios importantes de magnetismo se desarrollaron después de la Primera Guerra Mundial, en términos, pues tal vez de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, eh, ¿por qué se desarrollaron? Pues curiosamente, cada vez que hay una guerra de importancia, los países le invierten mucho dinero en tratar de ganar la guerra. Y eso de ganar la guerra pues, es cuando cobra importancia la ciencia, ¿no?
alguien diría ciencia bélica. Bueno, no es tanto ciencia bélica, es ciencia en general. Y alguien le toma esos conceptos para utilizarlos desde el punto de vista bélico. La gran diferencia, bueno, yo alcanzo a ver que la gran diferencia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial tal vez sea que en la primera no había una gran presencia de aviones. Y en cambio en la Segunda Guerra Mundial los aviones pues tenían una gran relación de eficiencia. Porque fíjate, en un avión podías montar a 2 o 5 pilotos o 5 pasajeros, y en ese avión, con 5, nada más exponiendo a 5 personas, pues podrías bombardear una región entera, ¿no? Y los países que estaban en guerra, pues digamos que podían matar a miles de personas, nada más exponiendo a 5 o a 4 o a 2 personas, ¿no? A un piloto y un copiloto. Entonces, desde ese punto de vista, la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues fue bastante porque ahora los aviones jugaban un papel crucial. Y también te permitían llevar a personas a desembocar en algún sitio muy lejano, ¿no? Bueno, pero los aviones también necesitan, pues, orientarse. Y esos aviones que necesitan orientarse, a su vez necesitan del desarrollo de un norte magnético, un lugar de cómo me oriento en función a esa atracción magnética terrestre. Y esa fuerza de atracción fue investigada, te decía, tal vez en esos años, tal vez en los años 30 o 40 del siglo pasado. Y resulta que alguien se preguntará, bueno, pero ¿realmente existe la atracción terrestre? Pues sí, sí existe. Y de repente es un poco difícil de imaginar que en este espacio, que nosotros nada más vemos aire, pues que en realidad aquí hay ondas magnéticas, y que si nosotros tuviéramos ahorita una brújula, pues esa brújula estaría apuntando hacia el norte magnético. Nada más que hay un pequeño problema con eso del norte magnético y el norte geográfico. Y ahí sí bueno, sí, me duele un poquito el no poder, rayar como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero eso no nos va a impedir entendernos, ¿no? Fíjate que yo te decía en alguna otra ocasión, en la sesión anterior, o hace dos, que hay algo que se llama inclinación de la Tierra, y que nosotros platicábamos de que la Tierra está un poco inclinada, ¿no? Está un poco inclinada con respecto a la línea que ejerce a la trayectoria alrededor del Sol. Y esa inclinación que te muestro por aquí, eh, daba origen a los ciclos de primavera, verano, invierno y otoño. Bueno, pero además resulta que pues también establece un polo norte geográfico. Ahora aquí te voy a escribir polo norte geográfico. Mira, ahí lo recalqué, ahorita abro la pantalla para que sea más claro, pero ahí está el polo norte geográfico. Desgraciadamente, y eso no sabemos, bueno, no es tan fácil de explicar y no sabemos del todo por qué. Resulta que el polo norte geográfico, perpendicular al ecuador geográfico, no coincide, no coincide con el polo norte al cual nos llevan las brújulas. Hay una pequeña diferencia. Si lo medimos desde el ecuador hacia arriba, nos daríamos cuenta de que hay una pequeña diferencia como del orden de 5 o 6 grados. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que si yo pongo una brújula tal vez aquí en Panamá, pues me avienta hacia este punto rojo. Que si yo pongo una brújula aquí en medio del mar Pacífico, me avienta hacia ese punto rojo. Que si yo pongo una brújula aquí en la Ciudad de México, me avienta hacia ese punto rojo. Pero no necesariamente hacia el polo norte geográfico. Hay una pequeña diferencia. Y esa diferencia, bueno, pues las personas que se dedican a la navegación, pues habría que tomarla en cuenta, magnético. Entonces, si te das cuenta, pues resulta que hay un polo norte geográfico en la parte de arriba y un polo norte magnético en otro sitio. Ahora, ¿por qué se genera el polo o por qué se genera esa polaridad? Bueno, pues resulta que nuestro planeta se llega a comportar como un dipolo. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso de un dipolo? Bueno, pues eso, desde el punto de vista eléctrico, es
algo parecido a una pila, una batería, perdón, una batería que tiene una carga positiva y tiene una carga negativa, y esas cargas generan un movimiento de la energía. Mira, perdón, aquí te pongo una pila, una batería AA. Resulta que esa batería AA tiene por ahí un polo, tiene por ahí un polo positivo y un polo negativo. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, y entonces resulta que la forma de trabajar de esta batería es a todo dar para nosotros, para los humanos, porque resulta que aquí tiene una carga y aquí tiene otra. Y entonces, si nosotros le ponemos tal vez un control remoto a la batería, pues lo que hace adentro del control remoto es de que la energía fluye desde un polo a través del control remoto hacia el otro polo. Y entonces siempre está fluyendo, siempre está fluyendo, siempre está fluyendo. Y por eso, pues nuestro control remoto tiene la capacidad de prender o de apagar la televisión o lo que sea, ¿no? Por ese flujo que no se da de forma interna, sino que se da de forma externa. Eso se llama un dipolo, ¿no? Y ese dipolo, ah, y ese dipolo es parecido a lo que tiene nuestro planeta. Pues resulta que genera ondas magnéticas al exterior, que tal vez no la podemos ver, pero que nos permiten que una brújula se oriente hacia este punto de polo norte magnético. Ahora, qué bien, ya lo entendí, ¿no? Ya lo entendí, por lo menos yo, el por qué hay ondas magnéticas. Bueno, pero el por qué hay ondas magnéticas tiene que ver con las capas internas de la Tierra. Mira, nosotros mostrábamos esta imagen en la presentación pasada, en la sesión pasada, y decíamos que adentro de la Tierra hay corrientes de convección. Y esas corrientes de convección mueven al material fundido de la astenosfera en ciclos de convección. Bueno, pues estas corrientes generan la imantación externa, generan las ondas de dipolo magnético que se presentan en el exterior. Si no existiera este movimiento interno en las capas internas de la Tierra, no existiría magnetismo y tampoco los continentes se estarían moviendo. Pero gracias a este movimiento interno de convección interno al interior de la Tierra, es de que tenemos este magnetismo. Desgraciadamente, eh, bueno, primero te platico de otra cosa. Dejemos el desgraciadamente para después. Primero te platico cosas bonitas, ¿no? Pues resulta que el tener un polo norte mmm, nos da la oportunidad también de identificar el movimiento de los continentes. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay un derrame de lava, cuando hay un derrame de lava o alguna colada de lava que derrame en algún volcán, eh, si esa lava tiene un mineral que se llama magnetita, que está compuesto a partir de hierro, resulta que ahí donde se genere la erupción, mira, vamos a suponer que aquí se genera una erupción en medio de Sudamérica. Bueno, si ahí se genera una erupción, el material que salga incandescente va a tener un poco de magnetita y eso va a hacer que las rocas, así como las encontramos en el sitio, sus cristales de magnetita estén apuntando hacia el norte. Y si hay un volcán por aquí en medio del mar, bueno, sus cristales de magnetita y las rocas que tienen adentro restos de magnetita van a apuntar hacia el norte. ¿Por qué? Porque tienen tiempo de enfriarse y resulta que ese fenómeno de punto Curie permite que sus cristales de hierro se alineen como si fueran una brújula y se alineen hacia el norte. No toda la cordillera, no significa que todas las montañas están orientadas hacia el norte, no. Nada más las rocas. Los minerales de las rocas se orientan hacia el norte. ¿Y eso qué nos permite? Pues identificar en dónde estuvo el norte hace 1.000.000 de años y dónde estuvo el norte hace 50 millones de años y dónde estuvo el norte hace pues 100 millones de años.
Y ahí hay un fenómeno un poquito curioso que vemos en esta imagen, que resulta que alguien se puso a investigar, a ver las rocas que había en Europa, y decía que las rocas en, en Europa, las de hace 100 millones de años, apuntan a que el norte estaba ahí, pero las de hace 300 millones de años apuntan a que el norte estaba acá. Y las de hace 400 millones de años decían el norte está allá. Y las de hace 500 millones de años indican que el norte está allá. ¿Eso qué significa? Significa que el polo norte se ha movido. Bueno, se ha movido, pero también los continentes se han movido. Ah, ay. Entonces, si todo se mueve, ¿cuál es nuestro punto de referencia? Pues la realidad es de que ninguno. La realidad es de que resulta bastante difícil identificar quién se movió más, si el Polo Norte o los continentes. Pero resulta que además de hacer ese movimiento en Europa, pues resulta que también podemos tener la línea de acción en América de hace 100 millones de años, de hace 200 millones de años y de hace 300 millones de años. Y resulta que estas líneas aparentemente nos hablarían de dos polos nortes diferentes, magnéticos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿no? Eso es así como decir, puedo sacarme un ojo y dejarlo por acá y trabajar con otro ojo por allá. Mira, con este ojo estoy poniendo atención en la clase y con este ojo estoy viendo el Face. No, eso no es cierto, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros no podemos hacer eso porque los tenemos pegados a nuestra cabeza. Bueno, entonces eso significa que no puede existir un norte para Europa y un norte para América hace 100 millones de años. Eso significa que los tendríamos que juntar a través de una misma línea y nos da la interpretación de que más bien lo que se movieron fueron los continentes. Y que sí, los continentes se fueron moviendo a través de los millones de años y que si los vamos moviendo en esa secuencia, podemos identificar dónde estaban los continentes hace 100 millones de años, hace 200 millones de años, hace 300 millones de años, en base a ese punto norte magnético. Ok. Eso no es, digamos, eso parece una historia bonita, pero no es todo. Porque, eh, eh, porque desgraciadamente, resulta que estos movimientos que se dan adentro del manto no son tan bonitos como nosotros, ¿no? No somos, bueno, alguien dirá, todos somos preciosos y todos somos unos seres únicos e irrepetibles, eso es cierto, pero a veces tenemos defectos, ¿no? A veces tenemos un granito por aquí o a veces tenemos un lunar por acá que no nos gusta, donde sea. Bueno, pues la Tierra también tiene algunas pequeñas imperfecciones, algunos pequeños defectos. Y, y los granitos que están en nuestra cara, pues algún día se desaparecen, pero puede ser que un día los tengamos enormes, ¿no? Bueno, pues eso le puede pasar a la Tierra, que en algún momento de su historia puede desarrollar algunos puntos duros en el manto, un poco erráticos, un poco aleatorios. Y esos puntos duros pueden generar un taponamiento en la corriente. Y ese taponamiento de la corriente, pues probablemente termine por generar un borde que vaya en sentido contrario o un movimiento divergente. ¿Qué pasó? ¿Qué hice aquí? ¿Quién sabe? A ver, un movimiento que en lugar de ir así como el resto de las flechitas, que de repente diga, es que aquí me encontré un punto duro, pues me voy a regresar y voy a cambiar de polaridad. Y le dice a las otras partículas que están a los lados, cambien también de polaridad y cambien en el sentido de la dirección de la corriente. Y de repente se encuentran un punto duro del otro lado y se regresan, ¿no? Y entonces, ¿eso qué va a tener como consecuencia? Que haya alguna época en la que van a la izquierda y una época en la que van a la derecha. Una época a la izquierda, otra a la derecha. Y esas corrientes de convección han hecho que a través de los millones de años el polo norte cambie entre el norte y el sur. En alguna época, te lo voy a dibujar aquí porque creo que hoy es lo más sencillo, en alguna época el polo norte ha estado en donde nosotros hoy lo vemos, pero en alguna época ha estado en el sur.
O sea, si tuviéramos la oportunidad de vivir nosotros tal vez unos 500,000 años, que sería bastante aburrido, eh, si ya nos aburrimos por un año de pandemia, imagínense vivir 500,000 años. Bueno, si pudiéramos vivir 500,000 años y nosotros tomáramos nuestra brújula, probablemente dentro de 500,000 años el norte o nuestra brújula apuntaría hacia el sur. Y eso pasa por esos cambios de corriente que se presentan en el manto. Si tú lo buscas por ahí en algún libro, en alguna bibliografía, te darás cuenta de que el polo norte magnético, en algunas ocasiones se ha ido hacia el sur y en algunas ocasiones hacia el norte, en algunas ocasiones hacia el sur y en algunas ocasiones hacia el norte. ¿Eso qué consecuencia tiene? Pues de que las rocas que yo te decía que se llegan a generar en los volcanes, en algunas ocasiones han apuntado hacia el sur magnético y en algunas ocasiones apuntan hacia el norte magnético. Eso tiene pues algunas implicaciones y eso nos habla de que hay coladas con diferentes características en los volcanes. Algunas están apuntando hacia el sur, otras hacia el norte. Bueno, eso también tiene implicaciones en la dorsal oceánica, porque un poco del material que se genere ahora que tenemos el norte magnético hacia el norte, tal vez hace 1,000,000 de años apuntaba hacia el sur y tal vez hace 1,500,000 años apuntaba hacia el norte y así sucesivamente. Eso resulta que si nosotros lo graficáramos, que nuestros primos, los geólogos y los paleontólogos son los que se dedican a eso, a identificar el comportamiento de las rocas hace mucho tiempo, paleos viejo, pues resulta que da una actividad magnética, mmm, da una actividad magnética de tipo espejo, de tipo espejo, eh, de tipo espejo con respecto a la dorsal oceánica. Es decir, esa dorsal que genera rocas, pues resulta que las que apuntaban hacia el norte actuales tienen un espejo del otro lado de la dorsal oceánica. Y las que apuntaban hacia el sur de hace 1,000,000 de años también apuntan hacia el sur en un espejo de la dorsal oceánica. Y eso se puede, pues digamos, graficar en una gráfica que te permita identificar intensidad del magnetismo orientado con respecto a la distancia. Y te darás cuenta de que probablemente no sea igualita, no sea un espejo completo, pero que este pico o esta cresta se repite de este lado con respecto a un eje de simetría de crecimiento de nueva corteza oceánica. Y que tal vez esta cresta se repita más o menos por acá. Y que tal vez esta configuración de una pequeña meseta tal vez se repita en esta zona. Entonces da como que un espejo. Y eso fue lo que nos permitió identificar de que hay una expansión del suelo marino y un movimiento de los continentes a consecuencia de la expansión del suelo marino. Entonces, a pesar de que a Wegener lo tiraron de loco hace 108 años y le dijeron, no, eso es un disparate, no se pueden estar moviendo los continentes por la atracción del Sol y de la Luna. Bueno, esa idea dejó un precedente o un punto que seguir para acreditarlo o para tacharlo, ¿no? Y esa idea, bueno, pues hoy en día pues resulta que es aceptada y que nos damos cuenta de que el fondo marino se está expandiendo hacia ambos lados, ¿no? Ahora, acerca de los colores, yo creo que, no sé, por lo menos a mí me quedó claro, pero aquí también hay una imagen que nos presenta eso, ¿no? Cuando el polo positivo o el polo rojo está arriba, pues probablemente la orientación de las rocas tenga un cierto sentido. Y en cambio, cuando el polo rojo está abajo, pues las rocas tengan otro sentido. Y bueno, el que siga generándose roca en medio del océano, pues nos permite identificar este movimiento y aparte datarlo, ¿no? Aparte de datarlo con respecto a unos ciertos años. Bueno, ahora, eso nos lleva a entender estas placas tectónicas y que va más allá de la deriva continental. La deriva continental nada más era decirnos por parte de Wegener
decirnos que los continentes se estaban moviendo un poco a la deriva. Pero la teoría de tectónica de placas, que sigue siendo una teoría, que no es una ley, que esta teoría pues, nos permite identificar algunos movimientos de las diferentes placas alrededor del planeta. Y resulta que esos movimientos van a tener como consecuencia tres tipos importantes de contacto. Esos tipos importantes de contacto son de tres posibles situaciones. Una de ellas es un borde divergente. Mira, este borde divergente, que es como el de la dorsal oceánica. Mira, aquí hay una dorsal. Entonces, una dorsal parecida a la del centro, ¿no? Esa dorsal, pues lo que tiene es generación de nueva corteza oceánica, porque se está abriendo. Y eso, digamos que ese borde divergente, tiene la característica de ser generador de corteza. Hay otro sitio que es al revés, que es un borde convergente, como el que se da en el contacto de la placa sudamericana con la placa de Nazca. Mira, tú aquí ves unas flechitas que dice que la placa de Nazca se está moviendo hacia la derecha, mientras que la placa de sudamericana se está moviendo hacia la izquierda o hacia el occidente, ¿no? Entonces, eso tiene una consecuencia, van a pegarse. Y en ese momento en el que se pegan, puede pasar, pues, que se va a dar una lucha por la supervivencia. Y esa lucha por la supervivencia, pues va a dejar a uno vivo y a uno muerto. Suena trágico eso, ¿no? Pero sí, al fin y al cabo tiene que dejar a uno vivo y a uno muerto. Esas dos placas pegando, pues, evidentemente que una se va a ir por abajo y una va a quedar viva. La que se vaya por abajo se va a empezar a incorporar al manto y se va a fundir y se va a perder, va a morir. Todo lo que nace muere, y si hay un punto donde la corteza se genera como en los bordes divergentes, pues en los bordes donde se genera la subducción, una de ellas va a morir. Ahora, ¿de qué va a depender de que una muera o viva? Pues en gran medida de su densidad. Resulta que la placa que tiene menos peso se sitúa un poco más arriba de la placa que pesa más. Y si esta pesa más, pues entonces empieza a subducirse. La placa que pesa menos, que usualmente son de tipo granítico, quiere decir que son de origen de una placa continental, se queda por arriba y vive, mientras que la placa basáltica muere debajo de la otra. Pero no todo es de gratis, ¿no? Todo tiene un precio, todo tiene un costo. Y el costo es de que vive, pero se empieza a arrugar a consecuencia de la otra que se está metiendo. Y se generan fosas ahí en el contacto de las dos, fosas, y además se genera un arrugamiento que la hace crecer hacia arriba. Es decir, que genera unas nuevas montañas. Y ese es el origen, compartir pantalla, y ese es el origen de la cadena montañosa de los Andes. Voy a borrar todas. Mira, si te das cuenta, si esta placa que es oceánica, que tiene una densidad de 3 gramos por centímetro cúbico, se muere debajo de esta placa de Sudamérica, que tiene una densidad de 2.5, 2.7 gramos por centímetro cúbico, pues resulta que da origen y tiene el costo de originar estas montañas de los Andes. Se arruga la superficie que queda viva. Y esa misma historia nos pasa a nosotros con la subducción de la placa de Cocos, que se mete por abajo de la placa americana. La consecuencia son todas las montañas de la cadena montañosa de la Sierra Madre del Sur, ¿no? Y que es parte de la Sierra Norteamericana y que sigue hacia el norte. Bueno, pues resulta que tiene esas dos consecuencias. Una, la generación de montañas, y la segunda, la generación de sismos. Entonces, pues tú habrás escuchado de que hay muchos sismos en Chile. A cada rato, bueno, hay sismos importantes en Chile. También en México hay sismos importantes en la región de Guerrero, de Chiapas. Y en otros lugares del mundo también se presentan ese tipo de movimientos, ¿no? Por acá, pongamos en Japón, pues vemos que la placa del Pacífico tiene una dirección de movimiento y que tiene una velocidad distinta
a la placa norteamericana y a la placa euroasiática. Bueno, este es el segundo tipo de borde que se llama borde convergente. Borde, por aquí lo alcanza a ver, borde convergente. El primero se llamaba borde divergente, de donde se genera la corteza. Y en el convergente es donde se muere la corteza y genera montañas. Un proceso también similar a ese convergente pasa en la India. La India se ha venido moviendo en los últimos, ahorita vas a ver una imagen, 100 millones de años, y lleva un montón de velocidad la India, se está moviendo muy rápido y genera las montañas de los Himalayas, quiere decir el monte Everest. Ya está. Bueno, y hay un último tipo de borde que no genera ni pierde corteza, sino que es un borde transformante. Ese borde transformante lo que tiene de característica es de que uno de los bloques se va moviendo en dirección paralela al otro, pero con sentido distinto, ¿no? Entonces, más bien como que patina uno respecto al otro. Y bueno, pues genera este tipo de escalonamientos, ¿no? En realidad, este borde divergente es la sucesión de muchos bordes transformantes. Ya está. Ahí por ahí tienes un acercamiento a nuestra región más cercana. Y bueno, la placa de cocos está un poquito intensa y está un poco cerca en quererse meter debajo de la placa americana. Y eso, pues la consecuencia que nos da es un montón de sismos, ¿no? Y un montón de cadenas montañosas a la orilla del continente. Y activación también de la actividad volcánica por generación de calor al subducir la placa de cocos. Sismos de gran profundidad. Bueno, ok. Bueno, ahí lo que estamos viendo es un borde divergente, lo que yo te decía que tal vez este borde divergente que genera nueva corteza en un sitio, puede ser que en un sitio paralelo, pues tenga otra, que no estén acoplados, ¿no? Y esa sucesión de falta de acoplamiento es lo que me da como que el escalonamiento sobre la dorsal centroatlántica, o lo que hace que se vaya moviendo esa dorsal. Bueno, ok. ¿Qué vemos por aquí? Vemos una imagen de que, de algo, pues tal vez sería la conclusión de la tectónica de placas, de que en algún momento esos continentes estuvieron unidos y unidos en plataforma continental. Pero por alguna extraña razón, el calor interno del manto logró ascender y al ser caliente tiene menor densidad, entonces va a seguir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Y ese ascenso encontró por ahí una fisura o un punto débil. Y ese punto débil logró generar pequeños volcanes o pequeñas formaciones que generaran rocas. Y esas formaciones de roca pues, dieron origen a un rift. Y ese rift, nosotros decíamos la vez anterior, que es una sucesión de coladas de magma que van empujando hacia los lados y que esas coladas de lava pues van haciendo que se vaya moviendo lo que originalmente era un solo continente. En medio de ellas puede dar origen a la presencia de un mar lineal, como el que tenemos nosotros en Baja California, ¿no? El, el mar que existe entre Baja California y Sinaloa. Ese mar insular, o mar lineal, perdón, que se va haciendo grande y grande y grande y que dentro de miles de años se van a separar por completo. Alguien diría, bueno, pues ¿qué va a pasar con nuestra Baja California? Pues lo más seguro es que nosotros ya no vivamos, ni siquiera nuestro país exista dentro de miles de años cuando se separe Baja California, ¿no? Bueno, la historia que les decía era del movimiento de la India hace 71 millones de años, hace 50 millones de años, y esta India se ha ido moviendo y ha ido generando los montes Himalayas, ¿no? Por medio de la subducción hacia el manto. Bueno, aquí en la falla de San Andrés, que es muy famosa para los gringos, ¿no? Y pues desgraciadamente mucha de la investigación que se tiene pues, en todo el mundo pues viene de Estados Unidos. Y digo desgraciadamente, porque concentran pues a muchos científicos y pues bueno, a ellos como les interesa salvaguardar la estabilidad de Los Ángeles y de San Francisco, pues han hecho mucha investigación en la falla de San Andrés, ¿no? Y por eso pues, es mundialmente conocida.
aunque pues no deja de ser o de tener la misma importancia que tienen otros sitios en el mundo, ¿no? Donde se presentan unas fallas similares. Pero pues ellos son los que hacen la investigación y pues por eso la conocemos todos. Además de las fallas, resulta que hay algunos puntos calientes. Estos puntos calientes es una historia parecida a lo que te mostraba a la generación de un nuevo continente, pero que esos puntos calientes permiten el ascenso de material caliente desde el manto y que acá a nivel de litosfera permite la generación de algún volcán. Y tú habrás reconocido o escucharás que en la zona de Hawái hay muchos volcanes. Inclusive, pues tal vez una vez cada 6 meses nos pasan alguna noticia, si ustedes ven las noticias, de que hay una erupción en Hawái, del volcán Krakatoa o de otro volcán en Hawái que hizo erupción. Bueno, pues esa erupción no ha sido nada más ahorita, ¿no? Sino que ha pasado también en algún periodo anterior, desde hace 30 millones de años. Y si resulta que ese punto caliente que tiene contacto desde el manto ha permanecido ahí, fíjate, desde el manto hay un punto que permite salir eh, contenido de magma a través de los volcanes. Pero resulta que la superficie se mueve, o la litosfera se mueve, pues resulta que este punto que viene desde el manto sigue en el mismo lugar, pero la litosfera se mueve, 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 y eso da como consecuencia que ese punto caliente, pues también parecería moverse, pero en realidad es un punto que se generó hace 5 millones de años, hace 3 millones de años, hace 2 millones de años, hace 1 millón de años, y ¿dónde lo encontramos actual? Eso queda como origen, pues unas islas de Hawái. Las islas de Hawái. Eh, y bueno, pues, ¿cómo sabemos de que esto tiene 5 millones de años? Porque sacamos rocas y las mandamos a un laboratorio y que le hagan unas pruebas de carbono 14 o de radiación y que nos permiten identificar cuántos años tienen. Ahora, si vemos que hay diferencia de tiempos de generación de esas rocas, pues nos habla de un movimiento, ¿no? Bueno, y en base a épocas recientes, tal vez lo que ustedes tienen de vida, a partir de hace unos 20 años para acá, eh, la, los GPS cobraron una gran importancia. Tan importante como que pues ahora prácticamente todo el mundo trae un sistema, aunque sea simplificado, de posicionamiento global en el celular, aunque sea simplificado. No es lo mismo que un GPS de monitoreo topográfico o de monitoreo geológico. Tienen mucha más potencia esos equipos, ¿no? Pero el hecho de que nosotros tengamos un celular con GPS implica de que el avance en la ciencia ha sido enorme. Y resulta que podemos montar esos aparatitos en el Popocatépetl y podemos montar un aparatito similar en el Pico de Orizaba y podemos montar un aparatito similar en el Nevado de Toluca y otro en Guerrero y otro en Tijuana y otro en otros sitios del mundo. Y en base a esos aparatitos nos damos cuenta de cómo se están moviendo los continentes en la actualidad. Y te darás cuenta de que aquí hay algunas magnitudes. ¿Qué significa? Pues esas magnitudes, mira, que la placa de Nazca se está moviendo hacia el oriente con una velocidad de 5.9 centímetros al año. Significa que la generación de separación entre América y Europa y África se está dando a una velocidad de 3.5 centímetros por año. Significa tal vez de que la placa de Cocos tiene algunas zonas que se están moviendo a 10 centímetros por año, otras a 6 centímetros por año, y que estas zonas se están moviendo a 7 centímetros por año. Entonces, bueno, pues eso nos permite tal vez predecir un futuro, ¿no? Si le hiciéramos un poquito de zoom, que a esa misma imagen, a nuestra región, pues veríamos que la placa de Cocos tiene una velocidad entre 7 y 10 centímetros por año. Tal vez enfrente del Gap de Guerrero, pues tengamos velocidades de 6, de 7 centímetros por año. Y esos 7 centímetros por año, pues empiezan a acumular presión, hasta que en algún momento, ¡pum!, se botan. Y dice, ya me recuperé de 3 años, ¿no? Y si se recupera de 3 años, pues significa que se mueve 20 centímetros. Y esos 20 centímetros,
pues enfrente de las costas de Guerrero, terminan generando una onda expansiva que nos llega a otros lugares como un sismo y que nos hace sentir bastante mal, ¿no? Porque de repente que se mueva la Tierra unos 10 centímetros, pues pues nos hace temblar literalmente a todos, ¿no? Temblar. Bueno, eso se da gracias al movimiento de las corrientes de convección al interior de la Tierra. Hay todavía, bueno, ya ven que yo les decía que la tectónica de placas es una teoría, y es una teoría porque hay cosas que todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Hay algunos investigadores que sostienen que el movimiento se da en la astenosfera y que la mesósfera o el manto inferior lo que hace es aportarle calor a la astenosfera y que ese calor en esta capa tiene un límite que le transmite calor a la astenosfera, pero que son corrientes distintas. Hay investigadores que dicen, no, no es cierto, en realidad es una sola corriente que incluye astenosfera y manto, o manto superior y manto inferior, y es una sola corriente. Y hay otros investigadores que dicen, no, en realidad tenemos una serie de vórtices y hay unas zonas que sí hacen contacto desde la profundidad y hay otras zonas que tienen un comportamiento superior, como una especie de movimiento browniano. Pues la realidad es de que nuestros investigadores no nos han confirmado eso y pues bueno, existen diferentes teorías y pues por lo tanto nuestra teoría de tectónica de placas sigue llamándose teoría, no, todavía no es una ley. Y yo creo que podríamos finalizar tal vez con esta imagen, que nada más que me deje el pulmón. Vamos a ver si te puedo, mira, me gustaría llevarte esta animación aquí. Hace hace unos 300 millones de años, no sé por qué no se mueve. Aquí. Fíjate, 300 millones de años. Ay, ¿por qué te moviste? 450 millones de años, apenas los continentes se van a juntar hacia el sur y después se van a empezar a separar. Mira, 400 millones de años. Tal vez un dato que podríamos tener un poquito más en la memoria sería 300 millones de años. Ah, ¿y ahora qué pasó? Ah, se reinició. Se reinició el PowerPoint. No lo aguantó. Tiró la muñeca, tiró la Barbie. Bueno, perdón. Se reinició el PowerPoint, no sé por qué. Creo que no aguantó el video. Entonces, como no aguantó el video, pues yo creo que mejor te lo abro en otro programita, pues que esté tal vez más especializado en abrir videos, ¿no? Entonces, esperen. Además, vamos a darle oportunidad de que lo abra. Ahí está. Bueno, ahí está la historia desde hace 1.000 millones de años, cómo se han venido moviendo los continentes. Y mira, ahí hay algo interesante. Se están moviendo hacia el sur. Se están moviendo hacia el sur y hay unos que están muy en el norte. Y se están moviendo porque apenas está el periodo en 700 millones de años. Andan vagando por ahí. Andan, digamos, en una deriva continental, como diría Wegener, ¿no? Sin embargo, ahí lo estamos viendo que se están moviendo un poco hacia el occidente hace 600 millones de años. Hace 500 millones de años empiezan a tomar un sentido hacia el sur y nos damos cuenta de que hace tal vez 400 millones de años como que dijeron, vamos a juntarnos, vamos a irnos hacia el sur, ¿no? Y hace, mira, 400 millones de años se forman en el sur y a partir de ahí empieza la historia que nos podemos imaginar todos, ¿no? Esa historia que alcanzamos a embonar. Se empiezan a mover hacia el norte, hacia la región tropical y empiezan a separarse y se genera esa gran dorsal oceánica que tiene un origen como ecuatorial y que empieza a darle forma a la actualidad de nuestros continentes. Hace 100 millones de años todavía no le vemos forma, hace 50 millones de años ya le empezamos a ver la forma y prácticamente hace 1 millón de años pues termina nuestra presentación. Ese video yo creo que por ahí, bueno, tanto existe en las redes sociales, de hecho yo ayer lo bajé de una página de Facebook, pero yo creo que te lo comparto por ahí en el Classroom. Y bueno, pues evidentemente que ahí estás viendo continentes previos a los actuales. Ay, comentario lateral. Hay quien preguntaría, oiga, ¿es cierto que existió el continente que se llama Atlántida y que estaba en medio del mar?
Pues eso es mitología, ¿no? Eso es parte de esas historias que los humanos nos hemos inventado nosotros mismos. Pero, eh, pero que existieron otros continentes, sí, ahí lo estás viendo. Que estuvieron en otros sitios, sí, ahí lo estás viendo. Sobre si se llamaba Atlántica o si había dioses o cosas así, bueno, esa es, ya es una historia que inventamos los humanos, ¿no? Pero que existió otra configuración de los continentes, sí, existió otra configuración de los continentes. Y bueno, pues da origen a esto último que estás alcanzando a ver, que es la última configuración. Desgraciadamente se acaba el video y termina, no nos deja ver una panorámica final. Ahí se va, está a punto de acabarse, pero vuelve a empezar y vemos los continentes que decíamos que existieron en alguna otra época. Bueno, pues creo que por ahí podríamos tanto apagar nuestro video como, como terminar la plática del día de hoy, ¿no? De todas formas, si tuvieran alguna duda, pues yo creo que la podríamos resolver, creo yo.